Bueno, arrancamos entonces con la unidad número 21, que es sistema digestivo. La primera parte del sistema digestivo, en realidad, más allá de hablarnos de sistema digestivo, habla un poquito de la parte de nutrición, ¿sí? Es decir, vamos a hablar un poquito de lo que son los distintos tipos de nutrientes que nosotros conocemos, que ya los hemos estado viendo, y para eso lo primero que vamos a ver es qué significa nutrirse, ¿sí? Nutrir significa aumentar la sustancia del cuerpo por medio de los alimentos, reparando las partes que se van perdiendo en virtud de los procesos catabólicos. En conclusión, chicos, cuando nosotros consumimos un alimento, primero que no todos los alimentos nos aportan nutrientes, o sea que no es lo mismo alimentarse que nutrirse. Segundo, un alimento, a nosotros lo que nos importa del alimento son los nutrientes que nos aportan, es decir, hidratos de carbono, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales. Esas son las cosas que a nosotros nos importan de los alimentos. Nosotros comemos, en realidad, porque necesitamos recuperar nutrientes. ¿Y por qué necesitamos nutrientes? Necesitamos nutrientes para reparar partes que vamos perdiendo debido a los procesos catabólicos que vamos haciendo en nuestro organismo. Les doy un ejemplo. Nosotros para poder sintetizar, no sé, una proteína que está en la membrana celular, o una proteína que va a formar parte de la piel, o una proteína que va a formar parte del pelo, necesitamos incorporar alimentos que contengan proteínas, porque de esas proteínas vamos a usar los aminoácidos para poder justamente armar nuestras propias proteínas. Entonces lo importante es que entendamos es que nutrirse no es lo mismo que alimentarse. Hay alimentos que nosotros consumimos por placer, por gusto, y sin embargo no aportan cantidades significativas de ningún tipo de nutriente, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablemos del proceso de nutrición, vamos a hablar de sistemas que están involucrados en el proceso de la nutrición. Quiere decir que no solamente el sistema digestivo va a estar involucrado en el proceso de la nutrición, sino también otros sistemas más. Por ejemplo, el sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque nosotros, además de incorporar proteínas, lípidos, hidratos de carbono, necesitamos incorporar oxígeno. Y el oxígeno, la única manera de incorporarlo es mediante el sistema respiratorio. O sea que el sistema respiratorio también forma parte de estos sistemas que nosotros le llamamos sistemas de la nutrición. Pero no solamente porque incorporamos oxígeno, sino también porque mediante el sistema respiratorio eliminamos desechos. Por ejemplo, eliminamos dióxido de carbono. Entonces, como yo les dije, este proceso de que nosotros los sistemas que llamamos sistemas de la nutrición, ustedes van a ver, por ejemplo, como les dije, sistema respiratorio, vamos a incorporar oxígeno y vamos a eliminar desechos. Por ejemplo, ¿qué desecho? Dióxido de carbono. Es la única manera de eliminarla es por la respiración. Sistema digestivo, vamos a incorporar nutrientes. Sistema circulatorio, ¿por qué? Porque los nutrientes, el oxígeno, el dióxido de carbono, todos van a ser transportados por sangre. O sea que el sistema circulatorio también forma parte de estos sistemas de la nutrición. Y por último, el sistema urinario o excretor. ¿Por qué? Porque justamente en el sistema urinario o excretor yo voy a eliminar desechos por orina. Por ejemplo, cuando nosotros degradamos una proteína, se produce un desecho que es un desecho nitrogenado. Ese desecho nitrogenado es tóxico. Entonces nosotros, la única manera de eliminar ese desecho nitrogenado que generamos cuando degradamos una proteína es
vía orina. Por lo tanto, el sistema excretor también entra dentro de estos sistemas de la nutrición. Un poco lo que les he estado diciendo recién. Nosotros con el sistema digestivo incorporamos alimentos, con la materia fecal eliminamos todo aquello que no pudimos digerir, con el sistema respiratorio incorporamos oxígeno y eliminamos dióxido, con la orina eliminamos sustancias nitrogenadas y otros desechos más, por ejemplo, eliminamos protones, eliminamos iones, y finalmente el sistema circulatorio es quien va a transportar nutrientes y desechos a cada una de las células de nuestro cuerpo. Por eso yo en la sangre encuentro oxígeno, encuentro dióxido, encuentro nutrientes y también encuentro desechos nitrogenados que son tóxicos. Porque la sangre no solamente transporta nutrientes, sino que también transporta desechos. Entonces, estos son los que nosotros llamamos los sistemas de la nutrición. Vamos a clasificar a nuestros nutrientes, que como yo les dije, es la parte nutritiva del alimento, en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son los que están en un alimento en mayor proporción. Glúcidos, también llamados hidratos de carbono, lípidos o grasas y proteínas. Micronutrientes están en los alimentos en menor proporción, vitaminas y minerales. Ojo que con que estén en menor proporción no significa que sean menos importantes, sino que en los alimentos están en menor proporción. Empezamos entonces con glúcidos, también llamados carbohidratos, también llamados azúcares, también llamados hidratos de carbono. Esto ustedes ya lo vieron. Cuando vimos la unidad 1 de biología, nosotros estuvimos viendo los glúcidos, los lípidos, las proteínas. Es simplemente un repaso para que se acuerden lo que vieron allá en la unidad 1. La glucosa, esta molécula que ustedes tenían acá, es una glucosa. La glucosa es un ejemplo de un monosacárido, es decir, es justamente el monosacárido más simple que nosotros tenemos. Y es el monosacárido para justamente, ¿cómo les podría decir? Es el monosacárido más simple que absorbemos. Entonces, este monosacárido que ustedes tienen acá, que es la glucosa, es nuestra principal fuente energética. Entonces, los hidratos de carbono, la función que cumplen es aportar energía. Es decir, cuando yo consumo un hidrato de carbono, lo consumo para obtener energía. También los hidratos de carbono se unían a proteínas y se unían a lípidos y formaban glucoproteínas y glucolípidos. Aproximadamente en la dieta tienen que aportar el 55-60% de el total de la energía que incorporamos. Tienen que ocupar el 55-60%. Entonces, miren, esperen que se trabó, ahí está. ¿Cómo está compuesto un glúcido? Un glúcido tenía carbono, tenía hidrógeno, tenía oxígeno. Los polisacáridos, ahora vamos a recordar que era un monosacárido, que era un oligosacárido, que era un polisacárido, pero tienen que acordarse que los mono y los oligosacáridos son solubles en agua, mientras que los polisacáridos son insolubles en agua. ¿Cómo era esta clasificación de mono, oligo y polisacárido? Dependía de la cantidad de las moléculas que lo estaban formando. Por ejemplo, el monosacárido estaba formado por una sola molécula, es decir, era un azúcar simple.
¿Alguien se acuerda algún ejemplo de monosacárido, además de la glucosa, que ya les dije yo recién, que es un monosacárido? ¿Alguien se acuerda? Bueno, otro ejemplo de un azúcar simple es la fructuosa. Eso es otro ejemplo. La galactosa son ejemplos de monosacáridos. Los disacáridos eran aquellos que estaban formados por dos monosacáridos, por ejemplo, la sacarosa, la lactosa, por ejemplo, la maltosa. Oligosacáridos estaban formados de 2 a 10 monosacáridos y los polisacáridos estaban formados por más de 10. Miren, acá teníamos algunos ejemplos para que se acuerden. El almidón es un polisacárido. Obviamente lo encuentro en los alimentos de origen vegetal. La sacarosa es un disacárido, es el azúcar que consumimos, el azúcar blanco, el azúcar de caña. Es un disacárido que estaba formado por glucosa y fructuosa. Después tenemos glucosa, fructuosa, galactosa, todos monosacáridos. Celulosa es otro tipo de polisacárido que entra dentro de lo que nosotros llamamos, entra dentro de lo que nosotros llamamos la fibra. La fibra, escuchen bien esto, es un polisacárido que no puede digerirse. ¿Qué quiere decir? Que la fibra casi que no sufre ningún proceso de transformación desde que lo incorporamos por la boca hasta que lo eliminamos con la materia fecal. Entonces ustedes me van a decir, ¿y entonces para qué serviría? Porque lo que hace la fibra es aumentar la motilidad intestinal, porque tienen la capacidad de retener agua, entonces aumentan la motilidad intestinal. Por eso cuando una persona tiene dificultad para defecar, tiene estreñimiento, se le recomienda el consumo de fibra, porque la fibra no se digiere, entonces favorece la motilidad intestinal. La celulosa es un ejemplo de fibra. Ahí recién yo les mencionaba esto, que es un disacárido formado de glucosa y fructuosa. Había, por ejemplo, otro disacárido que se llama lactosa, que es el famoso azúcar de la leche, que está formada por glucosa y galactosa. Es el famoso azúcar de la leche. Entonces, acuérdense que cuando nosotros vamos a absorber los hidratos de carbono, los absorbemos siempre de la manera más simple, es decir, como monosacáridos. Algunos se pueden absorber como disacáridos, pero nunca vamos a poder absorber, por ejemplo, un polisacárido directamente. Siempre previo tenemos que romperlo en monosacáridos o disacáridos y ahí absorberlos, porque son moléculas muy grandes, entonces no los podemos absorber. Pasamos a los lípidos, las grasas. Ustedes también estuvieron viendo esto. ¿Qué era esto? Los lípidos, también llamados grasas, esto que tenían acá, ¿se acuerda? Esto era un fosfolípido. Todo esto lo vimos en la unidad 1 de biología. Estaba formado por un glicerol, un fosfato en el carbono 1 y 2 ácidos grasos. Eso hacía que la cabeza fuera polar y la cola fuera no polar. ¿A dónde están estos en mucha cantidad? En la membrana celular. Muy bien, perfecto, muy bien. Porque recuerden que nuestra membrana celular es una bicapa fosfolipídica. Eso quiere decir
está formada por fosfolípidos. Bueno, los fosfolípidos son un ejemplo de lípidos. ¿Cuál es la función de un lípido? Bueno, primero, son una reserva de energía. Ojo con esto, porque la realidad es que no es lo mismo una fuente de energía que una reserva de energía. Los hidratos de carbono son fuente de energía. Yo los consumo y me proveen energía inmediatamente. Unos más rápidos, otros más lentos. Obviamente, siempre los azúcares simples proveen energía más rápido. Pero el lípido, que es esto que estamos viendo, son reserva de energía. O sea que se almacenan. Nosotros almacenamos en forma de grasa. También me permiten la síntesis de hormonas, absorción de vitaminas liposolubles, ya vamos a ver estas que son. Funcionan de aislante térmico, protegen los órganos. Nuestros órganos están rodeados siempre de una cubierta de grasa. Componen la membrana celular, que es lo que me dijeron ustedes recién, y también forman las vainas que envuelven a los nervios. Entonces cumplen muchas funciones. En este caso, estos deben componer del 20, o deben aportar del 20 al 30% de la dieta. El porcentaje es 10% de grasas saturadas, que son aquellas que vienen de origen animal, 5% de grasas insaturadas y 5% de grasas poliinsaturadas. Las grasas insaturadas, por ejemplo, las encontramos en el aceite de oliva. También las poliinsaturadas las encontramos en los frutos secos, en las semillas. Encontramos grasas poliinsaturadas. Entonces, ¿cómo están formados? Carbono, hidrógeno y oxígeno, pero estos son todos insolubles en agua, no como los hidratos que vimos recién, que había algunos solubles y otros no. Dentro de las grasas tenemos como un grupo muy amplio. De hecho, todos estos que han visto acá ustedes ya los han visto. Es más, como les dije, los vieron en la unidad 1, inclusive, cuando estuvimos repasando todas las moléculas que componen a las células. Triglicéridos, era 3 ácidos grasos y un glicerol, es decir, era esta molécula, y en vez de acá tener un grupo fosfato, tenía un ácido graso más. Eso era un triglicérido. Los esteroides, los que derivan del ciclo pentano-periroferantereno, como el colesterol. ¿Dónde había colesterol? A ver si se acuerdan. A ver. ¿Para qué servía el colesterol? ¿Dónde lo podía encontrar? Lo vimos, en 2 lugares distintos lo vimos, en 2 unidades distintas lo vimos también. Una, en la membrana celular. En la membrana celular de los animales hay colesterol. Entre las colas de los fosfolípidos hay colesterol. Y ese colesterol regulaba la fluidez de la membrana. También lo vimos en endocrino, porque había hormonas que derivan de este compuesto. Había hormonas que eran esteroideas. Así que lo hemos visto. Fosfolípidos, ustedes me dijeron recién, componen la membrana celular. Triglicéridos. Los triglicéridos pueden ser saturados o insaturados. Generalmente los saturados están en las grasas animales y los insaturados en los vegetales. Vamos a las proteínas. Las proteínas estaban formadas por aminoácidos. Los aminoácidos se unían unos con otros y formaban polipéptidos. Entonces, las proteínas cumplen funciones principalmente estructurales, no aportan, no tienen una función energética como puede ser la de un hidrato de carbono. Es decir, que si yo quiero que me aporte energía, no me voy a ir a consumir un bife, me voy a ir a comer un plato de fideos, porque necesito
la energía y quien me aporta la energía es el hidrato de carbono. Las proteínas cumplen principalmente cumple principalmente funciones estructurales. También, ¿por qué dice que desempeñan funciones metabólicas y reguladoras? Porque dentro de las proteínas, ¿a quién encontrábamos? A las enzimas. Acuérdense que estuvimos viendo a las enzimas. Las enzimas participan regulando reacciones químicas. Entonces, las enzimas son proteínas, por eso hace referencia que desempeñan funciones metabólicas y reguladoras, porque las enzimas son proteínas. Deben aportar en la dieta del 10 al 25%. Las proteínas están formadas por aminoácidos, existen 20 aminoácidos, de los cuales 8 son esenciales. Ahí me gustaría que paremos un poquito y necesito que vayan a su cuadernillo, a la página número 5. ¿Por qué? Ustedes tienen ahí un cuadrito que nos distingue los aminoácidos o nos clasifica los aminoácidos en esenciales y no esenciales. ¿Qué es esto? No esenciales son aquellos que nosotros podemos sintetizarlos. Los esenciales son aminoácidos que nosotros no podemos sintetizar solos, entonces sí o sí los tengo que incorporar con la alimentación. Si se fijan, ahí en el cuadrito aparecen como esenciales solo 8. Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptofano y valina. Pero ojo, porque cuando somos niños necesitamos esos 8 sumado a la arginina y la histidina. ¿Qué quiere decir esto? Que de niños hay 10 aminoácidos esenciales y de adultos solo 8. Repito, ¿qué significa que sean esenciales? Que sí o sí los tenemos que incorporar con la alimentación, porque no los podemos sintetizar nosotros. Entonces, obviamente, cuanto más cantidad de aminoácidos esenciales tiene una proteína, decimos que esa proteína tiene mayor valor biológico. Cuanto más aminoácidos esenciales tiene una proteína, decimos que esa proteína tiene mayor valor biológico. Obviamente la proteína de origen animal siempre tiene mejor valor biológico que la de origen vegetal, pero se pueden hacer combinaciones de proteínas de origen vegetal y se puede terminar obteniendo una muy buena proteína de origen vegetal. Por ejemplo, se puede combinar, no sé, determinadas proporciones de arroz y lentejas, y de esa manera podemos obtener una proteína de un valor biológico muy alto, casi como si fuera una proteína de origen animal. Ojo, porque no todas las proteínas de origen animal son buenas. ¿En qué sentido? No es que todas las proteínas de origen animal nos aportan todos los aminoácidos esenciales, porque no es así. La única proteína que tiene valor biológico 100, es decir, que tiene todos los aminoácidos esenciales, es la proteína del huevo. Es la única proteína que tiene todos los aminoácidos esenciales. Nada más. El resto de las proteínas, la carne, el pescado, el pollo, tienen aminoácidos esenciales, pero no todos. Entonces, ojo porque uno siempre dice, bueno, pero comiendo carne uno aporta todos los aminoácidos esenciales y no es así. ¿Sí? El único
alimento que tiene todos los aminoácidos esenciales es el huevo. El resto, así sea de origen animal, tiene déficit en algunos aminoácidos esenciales. Entonces, repito, los aminoácidos esenciales son aquellos que tenemos que incorporarlos con la alimentación porque nosotros no podemos sintetizarlos. Entonces, son 8 cuando somos adultos y 10 cuando somos niños. Bien, acá están, miren, ¿ven? Estos son los 8 esenciales que tenemos que sí o sí incorporar con la alimentación y estos los podemos sintetizar nosotros. Entonces esto no hay problema porque nunca van a estar en déficit porque los sintetizamos nosotros, pero esto sí. Entonces, las proteínas, dependiendo de cuántos aminoácidos las forman, se llaman dipéptidos, oligopéptido, polipéptido o proteína. Cuando están formadas por 2 aminoácidos, se les llama dipéptidos. Cuando están formadas de 2 a 10, se les llama oligopéptido. Cuando están formadas por entre 10 y 100, se les llama polipéptido. Y cuando tengo más de 100, ya tengo una proteína. Quiere decir que para yo llamarle algo proteína es porque tiene más de 100 aminoácidos. Ejemplos, hay un montón de ejemplos de proteínas, chicos, porque, como les dije, cumple funciones principalmente estructurales, pero también, por ejemplo, encontramos enzimas, y las enzimas son proteínas, y hay enzimas en todos los procesos que hemos visto y que vamos a ver. Es más, ahora que vamos a ver digestivo, vamos a ver cualquier cantidad de enzimas. Entonces, la verdad es que, por ejemplo, el colágeno es una proteína que la encuentro en los huesos, en los ligamentos, en los tendones, en los cartílagos. Es la proteína más abundante del cuerpo. La elastina, que la encuentro en las paredes de los vasos sanguíneos. La queratina en las uñas, en el pelo, en la piel. Las enzimas, que ya dijimos que aceleran reacciones químicas, funcionan como catalizadores biológicos. Actina y miosina, que también las vieron, porque forman nuestros músculos. Las globulinas, también las vieron. ¿Se acuerdan las inmunoglobulinas? Es lo mismo que los anticuerpos. Participan en la defensa del organismo, lo vieron en inmune a esto. Después tenemos, ya les voy a explicar estos. Hay hormonas que son proteínas, los neurotransmisores son proteicos, la hemoglobina, que es la proteína que transporta oxígeno en los glóbulos rojos, que lo vimos la semana pasada, también es una proteína. Después tenemos una proteína que se llama ferritina, que transporta hierro hasta en realidad lo que hace es transportar hierro, sobre todo a nivel hepático, en el riñón, en el hígado, perdón. Entonces, es una forma donde se almacena. Nosotros almacenamos hierro en el hígado. Esto que tienen acá, que se llaman HDL y LDL, quizás los han alguna vez visto en algún análisis de sangre, porque cuando nosotros queremos medir el colesterol en sangre, los médicos nos quieren medir colesterol en sangre, tienen maneras de transportarse el colesterol que no es sólido, o sea, no es suelto, mejor dicho, sino unido a proteínas. Entonces forman el HDL y el LDL. El HDL es el famoso colesterol bueno y el LDL es el famoso colesterol malo. Entonces, en realidad es colesterol unido a proteínas. Entonces, inclusive en el transporte de lípidos, colesterol, fosfolípidos, intervienen proteínas. Ya las vamos a ver enseguida, probablemente mañana, a estas bien cómo están formadas. Pero para que tengan una idea, cuando en un análisis de sangre aparece HDL o LDL, es que le están midiendo a esa persona el colesterol en sangre. Pero el colesterol no va suelto, sino que va unido a proteínas y forman lipoproteínas. Estos que tienen acá son lipoproteínas. Este es el famoso colesterol bueno y este es el famoso colesterol malo. Ya vamos a verlo un poquito más adelante en digestivo. ¿Alguna duda hasta acá?
hemos visto hidratos, proteínas y lípidos. Fíjense que esto es un repaso de la unidad 1. No hay nada nuevo, es simplemente un repaso. ¿Alguna duda hasta acá que me quieran preguntar? Bien, buenísimo. Vamos entonces a los minerales. Acuérdense, vitaminas y minerales pertenecen a lo que llamamos micronutriente. Bien, vamos entonces a analizar un poquito lo siguiente, para que se vayan ubicando. Miren, ustedes tienen un cuadro en su cuadernillo, en la página número 6, con un montón de minerales, ¿sí? Recuerden que los minerales son componentes inorgánicos, pero por más que uno los considere micronutrientes, es decir, que se encuentran en poca proporción en los alimentos, no quiere decir que no sean importantes, porque son muy importantes, al igual que las vitaminas. Obviamente están en menos proporción que un hidrato, que una proteína, en un alimento, pero también son súper importantes. Entonces, vamos a empezar a analizar algunos de los más importantes. Fíjense que acá les dice iones principales. Si ustedes se fijan en su cuadernillo, hay algunos que aparecen subrayados. Bueno, esos que aparecen subrayados son los que son más importantes, ¿sí? Esos que aparecen como subrayada la parte de la función son los que más deberían ustedes saber, ¿sí? Entonces, empezamos con el calcio. El calcio es fundamental porque forma el 99% de nuestros huesos y dientes. Acuérdense que nuestros huesos son nuestra reserva de calcio. Es decir, que nosotros en los huesos y en los dientes almacenamos calcio. ¿Por qué es tan importante el calcio? Porque el calcio interviene en la coagulación de la sangre, en la contracción muscular, en la sinapsis neuronal, en la motilidad de las células. Es decir, el calcio cumple muchísimas funciones. Lo mismo que el fósforo. El fósforo también lo encuentro en nuestros huesos y dientes porque lo encuentro formando fosfato de calcio. O sea que nuestros huesos, por ejemplo, son reserva de fósforo y son reserva de calcio. El fósforo participa principalmente en amortiguando el pH de la sangre. ¿Qué significa esto? Les cuento un poquito porque ustedes no ven química. Básicamente, nuestra sangre siempre tiene que mantener un pH en ciertos valores determinados. Ese pH tiene que ser entre un valor de 7,35 y 7,45. Entonces, entre los iones de los compuestos que favorecen a que ese pH se mantenga constante, está el fósforo. También el fósforo forma parte de los fosfolípidos que dijimos que se encontraban formando parte de la membrana celular. El sodio, importantísimo, es el principal catión que tenemos extracelular. Esto también lo vieron, ¿se acuerdan cuando vimos neurona? Cuando vimos el impulso nervioso, que vimos qué iones había en mayor concentración afuera y qué iones había en mayor concentración adentro. Bueno, el sodio era el principal catión extracelular. Ese sodio regula el pH, la osmolaridad, participa en el potencial de la membrana. El cloruro es el principal anión extracelular. El sodio es el principal catión extracelular y el cloruro es el principal anión extracelular. Por ejemplo, forma el ácido clorhídrico del estómago,
que es algo que ya vamos a ver enseguidita nomás. El potasio. El potasio es el principal catión intracelular, es decir, dentro de las células. El magnesio funciona como activador enzimático. También es muy importante para el funcionamiento de los músculos y del tejido nervioso. El azufre. El azufre compone vitaminas, compone aminoácidos, compone hormonas. El hierro, lo estuvimos mencionando recién, es el que me permite, forma los glóbulos rojos, entonces es el que me permite el transporte de oxígeno. También, como les dije, al formar glóbulos rojos, forma la hemoglobina, y en los músculos forma un pigmento que se llama mioglobina. Después tenemos el flúor en los dientes, resiste las caries y fortifica los huesos, ¿sí? Después tenemos, por ejemplo, fíjense que ahí les hemos puesto como los más importantes, si ustedes se van fijando en su cuadrito que tienen, hay algunos que aparecen resaltados, por ejemplo, el cobre participa en la activación de algunas enzimas, el yodo compone las hormonas tiroideas. ¿Se acuerdan cuando estuvieron viendo endocrino y vimos la T3 y la T4 y dijimos que estaban formadas por yodo? Bueno, sin yodo no hay hormonas tiroideas. O sea que, obviamente, es fundamental el yodo para que nuestra tiroides pueda producir hormonas, básicamente. Bien, vamos entonces ahora a las vitaminas. Otro componente micronutriente, es decir, que se encuentran en menor proporción dentro de los alimentos, pero repito, eso no quiere decir que sea menos importante. Las vitaminas son sustancias orgánicas. Recién dijimos que los minerales eran inorgánicos. No aportan energía, pero como les dije, son fundamentales. ¿Sí? Hay vitaminas que las podemos sintetizar nosotros. Por ejemplo, la vitamina D podemos sintetizar exponiéndonos al sol. Nosotros tenemos un precursor de la vitamina D que se activa cuando nos exponemos al sol. La vitamina K, la B1, la B12 y el ácido fólico se forman en muy pequeña concentración por las bacterias que tenemos en el intestino. Es decir, en el intestino nosotros tenemos bacterias que sintetizan vitaminas. Entonces, obviamente en muy poquita concentración. Por más que la sintetizan en muy poca cantidad. Ahora, las vitaminas las podemos clasificar en dos grupos. Vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. ¿Qué significa esto? Las vitaminas liposolubles son aquellas que tienen la particularidad, son estas 4 que ustedes ven acá, la vitamina A, que se llama retinol, la vitamina D, calciferol, la E, tocoferol, y la K, naftoquinona. Son vitaminas que se almacenan, las podemos acumular. ¿Dónde? En el hígado, en el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque justamente son liposolubles, quiere decir que son solubles en grasa. Entonces, no las tengo que consumir en forma permanente, porque de hecho si las consumo en exceso, se vuelven tóxicas. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad de almacenarlas. Eso quiere decir que si por un tiempo dejo de consumirlas, igual se acumulan en mi hígado y en mi tejido adiposo. ¿Sí? Ahora, estas vitaminas, como son liposolubles, yo no las voy a poder eliminar por la orina, porque justamente son liposolubles, son solubles en grasas. A diferencia de las vitaminas hidrosolubles,
que son todas estas, que no se almacenan en el organismo porque las perdemos por la orina. Entonces, a estas las tenemos que consumir en forma permanente, porque no se almacenan, no se vuelven tóxicas porque las voy eliminando por orina, entonces a estas sí, todo lo que es el grupo B, el ácido fólico, la vitamina C, estas sí las tengo que incorporar en forma permanente porque las voy eliminando en forma permanente también con la orina. De hecho, por ejemplo, si ustedes consumen un alimento y lo cocinan en agua, las vitaminas hidrosolubles se van con el agua. O sea que gran parte de las vitaminas, si ustedes hierven una verdura que tenía vitaminas hidrosolubles, gran parte de esas vitaminas quedaron en el agua. Entonces, por eso es que siempre se recomienda ese agua en el que hirvieron esa vitamina, consumirla de alguna manera. Usarla para un caldo o de alguna manera, porque muchas de las vitaminas que tenía ese alimento, o cocinarlo el menor tiempo posible, porque muchas de esas vitaminas hidrosolubles quedan en el agua de cocción y ustedes no la pueden consumir. O sea, en realidad la pierden en el agua de cocción, ¿sí? No pasa lo mismo con las vitaminas liposolubles, que justamente van unidas a grasa. Entonces, no las voy a perder con el agua, básicamente. Así como tampoco las voy a perder con la orina, porque no son hidrosolubles. Bien, entonces, vamos a empezar con las vitaminas una por una, porque no solamente tienen que saber qué función cumple esa vitamina, sino que también tienen que saber qué pasa cuando yo tengo un déficit de vitamina. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, con la vitamina A? La vitamina A es el llamado retinol, es una vitamina liposoluble, forma los pigmentos visuales. También me permite mantener la estructura de la piel, por eso muchas cremas para la piel vienen con vitamina A. Entonces, también promueve la formación de colágeno en el hueso. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo déficit? Puedo tener la piel seca, puedo tener ceguera nocturna y puedo tener un retardo en el crecimiento o ser más susceptible a las fracturas. La vitamina B1 se llama tiamina, es hidrosoluble. La mayoría de las vitaminas funcionan como coenzimas, es decir, participan en algún proceso como coenzima. Por ejemplo, la vitamina B1 participa en el ciclo de Krebs, que es un proceso que ustedes lo mencionaron cuando vieron el tema de metabolismo, y su déficit provoca una enfermedad que se llama beriberi, que es un trastorno neurológico. La B2, que es la riboflavina, también es hidrosoluble, también forma en este caso como una coenzima, pero en este caso su déficit produce fotofobia. Fotofobia significa que uno es sensible a la luz. También pueden aparecer lesiones en la piel. La vitamina B3 se llama niacina. También es una vitamina hidrosoluble. En este caso su déficit produce pelagra. Fíjense que todas estas funcionan como coenzimas. En este caso la pelagra se caracteriza porque la persona se siente cansada, tiene lesiones en la piel y pueden aparecer diarrea, es decir, trastornos digestivos. La B5, el ácido pantoténico, otra que funciona como coenzima. En este caso, su déficit produce trastornos cardiovasculares, neuromotrices. La B6, la piridoxina, también forma parte de coenzimas. Su déficit también provoca alteraciones en la piel. Miren, esta, chicos, es fundamental. Esta, la cianocobalamina. ¿Por qué? O vitamina B12. Porque interviene en la maduración de los glóbulos rojos. Entonces, la gente cree que solamente puede tener anemia porque le falta hierro. Y no.
uno puede consumir muchísimo hierro y sin embargo estar anémico igual. ¿Por qué? Porque la anemia se puede dar por un déficit de vitamina B12. Cuando la anemia se produce por un déficit de vitamina B12, se llama anemia perniciosa. Entonces los glóbulos rojos se forman mal, no se forman correctamente. Entonces, en este caso, es una anemia que no es causada por un déficit de hierro, sino por un déficit de una vitamina B12. La biotina o vitamina B8 está relacionado con el metabolismo de los aminoácidos, con la síntesis de ácidos grasos. El déficit de biotina produce dermatitis, también puede alterar, está relacionado con la caída del pelo. Y esta es otra importantísima, el ácido fólico. Esta es la que le dan a las embarazadas, el ácido fólico. El ácido fólico interviene en la síntesis de los ácidos nucleicos y también en la formación de los glóbulos rojos. Entonces, cuando yo tengo déficit de ácido fólico, también puedo presentar anemia. Quiere decir, chicos, anótenlo gigante, que para que una persona no tenga anemia, tiene que haber hierro, que es un mineral, vitamina B12, que es una vitamina, y ácido fólico. Esas tres cosas necesito para que la persona no esté anémica. La vitamina C, esta es más comúncita, el famoso ácido ascórbico, interviene en la cicatrización y la reparación ósea. Cuando se produce su déficit, se produce algo que se llama escorbuto. También la vitamina C es un antioxidante. Por lo tanto, cuando la persona tiene escorbuto, empieza a tener problemas en la cicatrización. Otra importantísima, esta, una liposoluble, el calciferol o vitamina D. Todos los lácteos que ustedes consuman van a ver que dice que viene con agregado de vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D favorece la absorción del calcio. Entonces, justamente, como yo consumo calcio principalmente a través de los lácteos, todos los lácteos, leche, yogures, manteca, vienen reforzados en vitamina D, porque la vitamina D favorece la absorción del calcio. Cuando hay déficit de esta vitamina D, lo que hace es, se forman los huesos incorrectamente y eso se llama raquitismo. La E, otra liposoluble, el tocoferol, es un antioxidante por excelencia, ¿sí? Cuando tengo déficit de vitamina E, puede haber una mayor probabilidad de que se produzca la ruptura de los glóbulos rojos. Y la última, la vitamina K o naftoquinona, también es una vitamina liposoluble, interviene en la síntesis de los factores de coagulación. ¿Se acuerdan que la semana pasada vimos que en el proceso de la coagulación, la última etapa era una cascada de la coagulación que se activaba cuando se iban activando factores de coagulación? Un factor activaba al otro, el otro al otro, el otro al otro. Bueno, esos factores de coagulación son sintetizados en el hígado y son estimulados por la vitamina K. Entonces, cuando yo no tengo vitamina K, puede que tenga problemas en la coagulación sanguínea. Entonces, recuerden, vitamina A, D, E y K, liposolubles. El resto, todas hidrosolubles. Y las hidrosolubles las voy a ir perdiendo por orina, entonces las tengo que consumir en forma permanente. Las liposolubles las almaceno, entonces puedo pasar un tiempo sin consumirlas. Acuérdense, la anemia, para evitar la anemia necesito hierro, ácido fólico y vitamina B12 o cianocobalamina, que se llama la vitamina B12.
¿Ha quedado alguna duda hasta acá? Esta es toda la primera parte, es la parte de nutrición. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? Bien. Bueno, bien, bueno, perfecto. Entonces, vamos a analizar, o vamos, mejor dicho, a empezar, ahora sí, con el sistema digestivo. Hasta acá hemos visto la primer parte que es nutrición. Vamos a tener que ahora ver, empezar a hablar de las estructuras del sistema digestivo. Espérenme un minutito, que ya les comparto el próximo Power. Espérenme. Aguántenme. Mm, ahí está. Ahí se los comparto. Bien, ahí estamos. Perfecto, bien. Vamos entonces a arrancar con el sistema digestivo. El sistema digestivo, obviamente, como hemos visto en todos los sistemas que ustedes han visto hasta acá, siempre en un primer momento vemos todo lo que es la evolución del sistema digestivo en distintos animales. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, nosotros tenemos un tubo digestivo, tenemos estructuras que, miren, acá estarían los distintos tipos de sistemas digestivos. Obviamente nosotros tenemos el tubo digestivo mucho más desarrollado que esto, pero para que se den una idea, obviamente todos los animales incorporan nutrientes y liberan desechos. Obviamente no todos de la misma manera que lo hacemos nosotros. Entonces, por ejemplo, las hidras, que son los nidarios, tienen un sistema digestivo muy simple. Tienen un solo agujero, una sola abertura, que funciona como boca y como ano. ¿Qué quiere decir? Que introducen la presa, la digieren y el desecho lo eliminan por el mismo lugar donde introdujeron la presa. Esto es una cavidad gastrovascular, acá se secretan enzimas y se digiere la presa acá adentro. No tiene mayor complicación, ¿sí? Esto que tienen acá es un platelminto, un gusano plano. Ustedes también los vieron. Por ejemplo, la Taenia saginata. También tiene una sola abertura y esa sola abertura le sirve de boca y le sirve de ano. Es decir, que por el mismo lugar por donde entró el alimento, elimina el desecho. ¿Sí? En este caso, el platelminto extiende una faringe hacia afuera, libera enzimas y cuando ingiere el alimento, ya lo ingiere como predigerido al alimento. Entonces, termina la digestión de ese alimento en su cavidad gastrovascular y luego el desecho lo elimina por la misma boca. Por el mismo lugar por donde metió, diríamos, lo que se comió, elimina el desecho. Esto que tienen acá es un anélido, por ejemplo, una lombriz de tierra. Acá sí, ya tengo una boca por donde entra el alimento que come, pasa, hace el proceso digestivo y el desecho sale por el ano. En los moluscos, el proceso de la digestión tiene lo mismo, una boca y un ano. Boca incorpora el alimento, ano elimina el desecho, ¿sí? Y por último, las aves tienen como un sistema digestivo bastante complejo, no como el nuestro, no tan complejo como el nuestro, pero
tienen un sistema digestivo bastante particular. ¿Por qué? Les dejé la imagen para que se vayan ubicando las estructuras. Las aves ingieren el alimento, lo almacenan en una región que se llama buche. A continuación, pasa al estómago glandular, que también se le llama proventrículo. Ahí es donde se liberan enzimas digestivas que hacen en parte la digestión de ese alimento. Y finalmente, la molleja, que es otro estómago más que tiene, es donde se hace la parte de la molienda, diríamos, es decir, donde se tritura ese alimento. Y finalmente, el desecho sale por un conducto que se denomina cloaca. ¿Qué quiere decir esto? Esa cloaca que ustedes ven ahí es por donde el ave libera el desecho del sistema digestivo, el desecho del sistema excretor y el desecho del sistema reproductor. Por eso, cuando una bella palomita defeca, uno ve la coloración y a veces es más amarillenta, a veces es más negrita, a veces es más verdosa, a veces es más blanca, porque en realidad el ave en esa cloaca libera todos los desechos, lo del digestivo, que es de lo que comió, lo del excretor, que vendría a ser el desecho que nosotros consideraríamos como la orina, y lo del reproductor, es decir, que el semen también se elimina por el mismo lugar. Por ende, esa es la razón por la que la materia fecal que elimina cuando una paloma nosotros vemos que defeca, tiene como distintas coloraciones, más blancas, más marrones, más verdes, porque depende no solo de lo que come, sino también cuán contenido lleva de materia fecal, de semen o de orina, porque todo sale por la misma cloaca. Es como la vía de salida de los tres sistemas. Bien, vamos a empezar entonces con nuestro tubo digestivo. Esto que tienen acá es el tubo digestivo de nosotros. El tubo digestivo de nosotros comienza en la boca, termina en el ano. Es un tubo que, además de existir este tubo, tenemos glándulas anexas, como las glándulas salivales, el hígado, la vesícula, el páncreas, que vuelcan su secreción en el intestino o las glándulas salivales en la boca, pero este tubo que ustedes tienen acá empieza en la boca, pasa a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago, del estómago al intestino delgado. Ya vamos a ver que el intestino delgado tiene tres partes: duodeno, yeyuno e ilion, colon, recto y ano. Este colon, este recto y este ano forman parte de lo que llamamos el intestino grueso, ¿sí? Esto que tienen acá es el intestino delgado, esto que tienen acá es el grueso, acá tenemos el hígado, acá tenemos el estómago, acá tenemos la vesícula. Más adelante hay una imagen que se ve mejor. Antes que sigamos avanzando, les cuento un poquito una cosa. El sistema digestivo, si bien se encuentra dentro del organismo, la realidad es que no se lo considera como parte del organismo. Es decir, el sistema digestivo se comunica con la superficie externa del cuerpo. ¿Por qué? Porque yo como un alimento y lo ingreso del exterior. Ese alimento lo mastico, lo trago, hace todo el recorrido por el tubo digestivo, y si no absorbí, sale por el ano, con la materia fecal. O sea que la realidad es que es como una cavidad el sistema digestivo que está dentro del cuerpo, pero en realidad está fuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque recién ingresa al torrente sanguíneo, ingresa al organismo, cuando se produce el proceso absortivo en el intestino. O sea que si, por ejemplo, yo consumo fibra y la fibra la ingiero
sufre una cierta transformación, pero nunca la absorbo, la elimino tal cual como la incorporé. O sea que en realidad nunca ingresó, porque la elimino con la materia fecal. Porque cuando decimos que ingresa al organismo y cuando los nutrientes son absorbidos en el intestino delgado y pasan al torrente sanguíneo. Ahí decimos, ah, sí, ingresó. Pero si no, lo que entró por la boca y salió por el ano, nunca entró al organismo. Entonces es por eso que el sistema digestivo medio como que se los considera una cavidad interna, pero separada del resto del organismo. Entonces, es un tubo digestivo, comienza en la boca, termina en el ano, pero que también vamos a tener glándulas anexas. Glándula salival, páncreas, vesícula, hígado. Empezamos con la histología. Les cuento. Todo el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, si yo miro la pared de ese tubo digestivo, tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es decir, por acá adentro es por donde pasaría el alimento. La pared de ese tubo tiene la capa más interna, que es la mucosa, le sigue la submucosa, le sigue la muscular y por último rodea una capa que se llama serosa. Esas 4 capas encuentro en el tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Obviamente vamos a ver que va a sufrir algunas alteraciones en algunas estructuras, pero son las 4 capas de mi tubo digestivo. Entonces, empezamos con la mucosa. De la pared del tubo es la capa más interna, la que está en contacto directo con el alimento, diríamos, ¿sí? Con ese alimento que va atravesándolo. Está formado por un tejido epitelial simple, debajo una membrana basal y debajo un tejido conectivo laxo. En esta capa puede haber una capa de músculo liso que se llama capa muscular de la mucosa. Repito, esta capa mucosa es la capa más interna, la que está en contacto con el alimento y es tejido epitelial simple, debajo membrana basal, debajo tejido conectivo laxo. Miren, chicos, en cada una de las unidades, digestivo, respiratorio, excretor, la facultad es muy insistente con los tipos de tejido que forman cada estructura. Es decir, vamos a ver respiratorio y les van a volver a mencionar los tejidos que forman las estructuras del sistema respiratorio. Vamos a ver excretor y les van a mencionar los tejidos que forman parte del sistema excretor. No es que nosotros seamos hincha con eso, sino que la facultad es hincha con eso. Entonces, les pregunta, ¿qué tejido forma parte de la mucosa? ¿Qué tejido forma parte de, no sé, el riñón? ¿Qué tejido forma parte del intestino? Son bastante insistentes con eso. Entonces, por eso siempre, en cada unidad que van a ver, les vuelve a mencionar el tema de los tejidos, del tipo de tejido que forma cada una de las estructuras. A continuación de la capa mucosa, tenemos la capa submucosa. Esta capa tiene tejido conectivo denso, irregular, vaso sanguíneo, vasos linfáticos, y acá encuentro algo que es muy importante. Algo que se llama plexo nervioso parasimpático de Meissner. ¿Qué quiere decir esto? Son fibras nerviosas, obviamente del sistema parasimpático, que van a controlar a la capa muscular de esta capa, vendría a ser. Es decir, van a controlar la secreción de glándulas y la contracción de esta capa muscular que hay en la mucosa.
es un conjunto de fibras nerviosas, por eso se llama plexo nervioso parasimpático, porque es un conjunto de fibras del sistema nervioso parasimpático, que, como les dije, van a controlar la contracción de esta capa muscular y la secreción de las glándulas. A continuación viene la capa muscular. Miren. Mucosa, submucosa, muscular. Esta capa muscular es músculo liso. Esta capa muscular es la que me va a permitir el peristaltismo. ¿Qué significa el peristaltismo? El peristaltismo son los movimientos que hace el tubo digestivo para que el alimento pueda ir avanzando. Es decir, para que el alimento pase de la boca a la faringe, de la faringe al esófago, del esófago al estómago, del estómago al intestino. Dentro del intestino, esos movimientos de avance se llaman movimientos peristálticos. Esos movimientos peristálticos son posibles porque tengo una capa de tejido muscular liso, que en realidad no es una sola, sino que son dos capas y en el estómago 3 capas de músculo. En el resto del tubo tengo una capa circular, es decir, que las fibras musculares se disponen en forma circular y la parte externa en forma longitudinal, y en el estómago 3 capas de músculo liso. Interna longitudinal, circular media y externa longitudinal. Dentro de esta capa tengo otro plexo parasimpático, en este caso se llama plexo de Auerbach. Lo que hace es controlar la contracción de este músculo que ustedes tienen acá. Es decir, controlar los movimientos peristálticos. Recuerden que les dije, esos movimientos peristálticos son los que permiten el avance del alimento a lo largo de todo el tubo. ¿Por qué es posible? Porque el tubo se contrae. ¿Cómo? Por los movimientos peristálticos. Y la última capa, la más externa de todas, es la capa serosa. Miren, esta capa es la capa serosa, ¿sí? Esta capa, en realidad, tiene una capa que se llama peritoneo, que es tejido conectivo laxo, y puede o no tener una capa de tejido epitelial estratificado, y si no la tiene esta capa se llama adventicia. O sea que esta capa puede tener dos capas o una sola. Si tiene solo esta capa y no tiene una capa de tejido epitelial, se llama adventicia. Además, en el tubo digestivo encuentro distintas cosas. Por ejemplo, encuentro células caliciformes que secretan moco. ¿Por qué les parece a ustedes que sirva ese moco? ¿Para qué les parece que sirva? Porque ustedes piensen que si no, cuando el alimento va avanzando, iría lastimando las paredes del tubo. O sea que ese moco que se secreta funciona como un lubricante para el tubo, para que no se vaya lesionando la pared mientras el alimento va descendiendo. Para eso se secreta moco en las células del sistema digestivo, puntualmente en las células caliciformes. Por otro lado, también encontramos glándulas que van a secretar enzimas, vamos a ver un montón. Vamos a ver que hay enzimas que se secretan en el páncreas, hay enzimas que se secretan en el intestino, hay enzimas que se secretan en el estómago. Y por último, una particularidad que tiene este tubo
digestivo son los esfínteres. ¿Qué es esto? El esfínter, los esfínteres, porque en realidad en el tubo digestivo hay varios esfínteres, son engrosamientos de la capa muscular, es decir, de esta capa, que se engrosa y adoptan esta forma así. Miren, este es, por ejemplo, el pasaje del estómago al intestino. Esto que se engrosa así. Entonces, ¿qué significa un esfínter? Al contraerse y relajarse, actúan como una válvula. Entonces, ¿qué me permite? Que una vez que el alimento pasó hacia acá, no vuelva hacia atrás. Es decir, que evitan el reflujo. Lo mismo pasa entre el esófago y el estómago, entre el estómago y el intestino, entre el intestino delgado y el intestino grueso. Hay esfínteres que hacen que una vez que el alimento pasó hacia adelante, diríamos, no vuelva para atrás, es decir, evita el reflujo. Para eso sirven los esfínteres. Repito, van a ver que a lo largo del tubo, que vamos a ver entre hoy y mañana, vamos a tener esfínteres que van a evitar que justamente, a ver, cuando el alimento va hacia adelante, no vuelva hacia atrás. Es decir, que por ejemplo, si pasé del estómago al intestino, que no vuelva al estómago. O si pasé del esófago al estómago, que no vuelva al esófago. ¿Se entiende? Entonces, esos esfínteres, ya les voy a ir diciendo bien cómo se llaman y dónde están, pero como para que se den una idea, están entre el esófago y el estómago, entre el estómago y el intestino, entre el intestino delgado y el intestino grueso. Bien, vamos a arrancar entonces con el aparato digestivo. Empezamos con la boca. La función de la boca es masticar, fragmentar el alimento, y hay un solo tipo de alimento que van a comenzar su digestión acá. Acá tenemos los dientes, la lengua, el paladar blando y esto que se llama úvula, que es la famosa campanilla. Los dientes, claramente, según el tipo de mamífero, es el tipo de dientes que tienen. Obviamente no es lo mismo nosotros que un individuo que solamente come vegetales o un individuo que solamente come carne. ¿Por qué? Porque cada uno de los dientes cumple una función distinta. Es decir, los incisivos me permiten el corte, los caninos me permiten morder y despedazar, los premolares me permiten triturar y los molares me permiten triturar. Entonces, por ejemplo, en los roedores yo encuentro que no tienen caninos la mayoría y tienen incisivos bastante pronunciados, bastante grandes. Los carnívoros, justamente, tienen caninos y molares muy grandes porque justamente tienen que triturar huesos de los animales herbívoros que se comen. Los herbívoros tienen incisivos y molares planos porque en este caso trituran vegetación. Imagínense que no es lo mismo triturar un vegetal que triturar el hueso de un herbívoro, de otro animal. Y nosotros, que somos omnívoros, tenemos 16 dientes en cada maxilar, 4 incisivos, 2 caninos, 4 premolares y 6 molares. Entonces, esta dentición que yo les estoy diciendo se llama dentición permanente. ¿Por qué hago la aclaración? Porque nosotros tenemos dos tipos de dentición a lo largo de nuestra vida. La dentición decidua, que es el famoso diente de leche, que son dientes que básicamente empiezan a brotar a los 6 meses y esos dientes nosotros los tenemos hasta una cierta edad donde empiezan a caerse, básicamente, ¿sí? Acuérdense que esos incisivos, esos dientes, perdón, que se llaman dentición
temporal, que son los famosos dientes de leche. Esos dientes deciduos se caen y son reemplazados por los dientes fijos o permanentes. Entre los 6 y los 12 años son reemplazados por los dientes permanentes. Cuando tenemos en el adulto, tenemos 32 dientes. Algunas excepciones. Por ejemplo, el primer y el segundo premolar sustituyen a los molares deciduos y los molares permanentes no reemplazan a ningún diente primario, surgen después. Y tenemos que los primeros molares aparecen a los 6 años, los segundos molares a los 12, y los terceros molares pueden aparecer o no, que son las famosas muelas del juicio. En caso de aparecer, generalmente aparecen después de los 17 años en adelante. Entonces, tenemos 16 dientes por cada maxilar, 32 en total en el adulto, que sería nuestra dentición permanente. ¿Ven? Acá está. Primer, segundo, tercer molar, estos podemos tenerlos o no, según si tenemos muela del juicio o no tenemos muela del juicio. Entonces, ¿qué más tengo en la boca? La lengua. La lengua obviamente me va a permitir detectar, tiene las papilas gustativas, me va a permitir detectar sabores, también me va a permitir articular el sonido, mueve y manipula el alimento hacia los dientes para que sea triturado. Y tenemos glándulas salivales. Las glándulas salivales, chicos, producen saliva. Tenemos las parótidas, las sublinguales y las submandibulares, que son las más importantes, pero además tenemos glándulas labiales, bucales, linguales y palatales. ¿Qué hacen? Como les dije, producir saliva. ¿Para qué sirve la saliva? La saliva, primero les cuento que producimos entre 1 litro y 1,5 litros de saliva por día. La saliva tiene 99,5% de agua y 0,5% de solutos, sodio, potasio, bicarbonato, fosfato, moco, urea, enzimas, inmunoglobulina A, y contiene lisozima, que es una enzima bacteriolítica, es decir, que por eso los perros se lamen con su saliva, porque justamente lo que hace es lisar bacterias. Amilasa salival, que esta es muy importante porque comienza la digestión de los almidones en la boca, gracias a esta enzima. Y esta enzima, que se llama lipasa lingual, es una enzima que, si bien se produce en la boca, para activarse necesita un pH ácido, entonces se va a activar recién en el estómago. O sea que yo en la boca voy a comenzar la digestión de los almidones. ¿Por qué? Porque tengo la amilasa salival. ¿Cómo se controla la saliva? ¿Cómo controlo la salivación? La salivación está controlada por el sistema nervioso, chicos. El sistema nervioso, escuchen bien acá, parasimpático estimula la salivación y el sistema nervioso simpático la inhibe. ¿Qué quiere decir esto? Que no hace falta que yo me meta un alimento en la boca para empezar a salivar. Por ejemplo, puedo oler un alimento, mirar un alimento, acordarme de un alimento y empezar a salivar. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático estimula la salivación y el sistema nervioso simpático la inhibe. Por eso, cuando estamos nerviosos, sentimos que se nos seca la boca, porque al activarse el sistema nervioso simpático, disminuimos la producción de saliva. Entonces, por eso sentimos la boca seca. También por eso, cuando pasamos por un lugar y hay un olor rico a comida, decimos, ay, se me hace agua la boca. En realidad, es que como olimos algo que nos gustó o vimos, se activó el parasimpático y empezamos a producir saliva. El parasimpático en este caso es quien estimula la salivación y el simpático el que la inhibe. Una vez que salen los alimentos de la boca, pasan a la faringe. La faringe es un órgano tubular en forma de tubo que comparte el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Fíjense, acá está la nariz,
inhalamos aire y pasa a la nasofaringe, que es una parte de la faringe, pero cuando nosotros tragamos comida, eso pasa a la orofaringe, pero finalmente se juntan en la laringofaringe. Ya van a ver enseguida cómo hago para que el alimento pase al esófago y no que pase a los pulmones, que es la vía respiratoria. Pero la faringe es un tubo que comparte el respiratorio y el digestivo. Una vez que pasé de la faringe, llego al esófago. El esófago es otro tubo muscular que me comunica la faringe con el estómago. De hecho, acá abajo hay un esfínter entre el esófago y el estómago. El esófago tiene el primer tercio superior, músculo estriado o esquelético. Los 2 tercios inferiores, músculo liso. Y como les dije, tienen 2 esfínteres. Tienen un esfínter acá, que se llama esfínter faringoesofágico, que evita que lo que pasó al esófago vuelva a la faringe. Y otro esfínter acá abajo, que se llama cardias o esofágico inferior, que evita que cuando pase al estómago vuelva al esófago. Antes que me olvide, cuando el alimento se mezcla con saliva, a partir de ese momento el alimento se tritura y se mezcla con saliva, a partir de ese momento se llama bolo alimenticio. Ese bolo alimenticio va a pasar a la faringe y finalmente va a pasar al esófago. La deglución se divide en 3 partes. Se divide en una parte voluntaria, una parte faringea y una parte esofágica. ¿Qué quiere decir esto? La primera parte, que es cuando la lengua empuja el bolo alimenticio hacia atrás, es la única parte voluntaria que nosotros tenemos. Es cuando pasa de la boca a la bucofaringe, que es la primera porción de la faringe. Después viene la parte faringea, que es de la faringe al esófago, y la parte esofágica, que es del esófago al estómago, que son las 2 involuntarias. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros no lo vamos a poder controlar, sino que el bolo alimenticio va a ir descendiendo por los movimientos peristálticos. Ya no va a depender de nosotros, sino de los movimientos de la pared del tubo, que va a ir haciendo que el bolo alimenticio vaya descendiendo hasta el estómago. Entonces, un poco lo que yo les decía recién. Miren, acá tengo la nariz y acá tengo la boca. Entonces, el aire entra por la nariz, ya lo van a ver en respiratorio, pasa por la faringe y se va por la laringe. ¿Sí? El alimento entra por la boca, pasa a la faringe y se tiene que ir al esófago. Esta bola amarilla que tienen acá es alimento. Entonces, ¿cómo hago para que este alimento, en vez de irse al esófago, no vaya a los pulmones? Porque imagínense, tendremos los pulmones llenos de comida. Entonces, ¿cómo pasa eso? Cuando la lengua empuja el bolo alimenticio hacia atrás, lo que ocurre es que el bolo alimenticio empieza a bajar, que es esto que les están mostrando acá, y se cierra la epiglotis que bloquea a la tráquea. Entonces eso hace que el alimento vaya hacia el esófago y no vaya a la vía respiratoria. Porque la epiglotis bloquea la tráquea, entonces no me permite el ingreso de la comida al pulmón. Entonces directamente el alimento va hacia atrás. Por eso cuando estamos comiendo y hablamos, entra aire, entra alimento, nos ahogamos. Porque la epiglotis no sabe si cerrarse o abrirse. Porque tengo comida, tendría que cerrarse, pero estoy hablando, entonces está pasando aire. Entonces nos ahogamos. ¿Sí? Entonces, el aire tiene que hacer esta vía así y la comida tiene que hacer esta vía por atrás. De la faringe la comida tiene que pasar al esófago. El aire de la faringe tiene que pasar a la laringe y a la tráquea. ¿Ha quedado alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran preguntar? ¿Algo que no se haya entendido? ¿No?
Bien. Bueno, entonces, hemos llegado hasta lo que vendría a ser la página número 22 del cuadernillo. Hasta ahí hemos llegado con digestivo. Mañana vamos a continuar con digestivo. No creo que lo terminemos a digestivo. Eh, pero bueno, quizás sí, quizás no, no sé, dependiendo cómo vayamos mañana con los tiempos. Pero mañana vamos a continuar con esta unidad. Recuerden que mañana sería nuestra última clase de esta semana y ya ustedes tienen 2 semanas exclusivas de matemática. Así que yo sé que están metidos en matemática, los entiendo, sé que están por rendir matemática, pero traten de no dejar biología, porque todo lo que no han visto, ¿cuándo lo van a ver? Porque nosotros seguimos avanzando y imagínense que no se van a acordar de digestivo dentro de 15 días. Entonces, por eso les digo, traten de, aunque sea leer la unidad, no les digo estudiarlo, resumirla, pero por lo menos ponerse a resaltar lo que hemos visto para ver si surge alguna duda para mañana. Que tengan una hermosa tarde y nos vemos mañana. Chau, chau. Hasta mañana. Chau, chau. Nos vemos.